Bien, buenas noches. Gracias por estar acá. En esta, la tercera tutoría del curso, bueno, la asignatura Gestión de la Cadena de Suministros. Y vamos a iniciar. Vamos a iniciar con esta herramienta de orden táctico estratégico que me interesa mucho mostrárselas y que es fundamental para lo que es una gestión estratégica y también de la cadena de suministros. Y esto como parte del trabajo en la parte A, que ya está pronto a dar inicio, y refiere al cuadro de mando integral. Es una herramienta que fue desarrollada por los profesores Kaplan y Norton de la Universidad de Harvard, la cual permite traducir la visión y la estrategia de una organización en objetivos medibles y coherentes. Ahora, el valor radica en integrar indicadores financieros y no financieros dentro de cuatro perspectivas interdependientes: finanzas, parte del cliente, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. Estas, al final, son un sistema articulado. Básicamente lo que busca asegurar es que todos los niveles de una organización trabajen hacia los mismos fines estratégicos. En el marco de la gestión de la cadena de suministros, esta herramienta reviste una especial importancia. ¿Por qué? Porque facilita la alineación entre diferentes eslabones de un sistema. Primero, proveedores, luego producción, almacenamiento, transporte, distribución y cliente final. La cadena de suministros no solo se mide por su capacidad de mover productos o reducir costos, sino por la contribución al valor estratégico de la organización. ¿Qué es esto? Básicamente, esta herramienta es una brújula que orienta las decisiones en el marco de la eficiencia, la satisfacción del cliente y la sostenibilidad del negocio. Pero a ver, el propósito va más allá del control. Es como una herramienta de aprendizaje organizacional. Permite evaluar la eficiencia, agilidad, confiabilidad de la cadena, al tiempo que también facilita decisiones basadas en información oportuna y estratégica. Si hablamos desde la perspectiva financiera, este cuadro de mando integral lo que busca es garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad del flujo económico a lo largo de toda la gestión de la cadena de suministros. ¿Qué tipo de indicadores son importantes tener presentes? El costo logístico total, la rotación de inventarios o el margen de contribución por producto. Pero viene después la perspectiva del cliente. Aquí centra la atención en la creación de valor percibido. ¿Cómo qué se puede medir? Bueno, ¿qué les parece puntualidad en las entregas? La satisfacción del cliente o las tasas de devoluciones. Si hablamos de la perspectiva de procesos internos del negocio, esta permite analizar qué tan eficientes son las operaciones que conectan a los distintos sectores de la cadena. En este sentido, eh, podemos hablar tiempo de ciclo, la tasa de defectos o el cumplimiento de pedidos, indicadores que son muy importantes. Ahora, si seguimos entendiendo más la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, pone el foco en las personas, que al final del día es lo que hace que las cosas sucedan. Ahora, si las personas no están matriculadas con el proceso, ¿qué creen que va a suceder? Ajá, ¿qué creen que podría pasar? Mi profe no se da como
el círculo, o sea, no se sigue el proceso si usted realmente no reconoce la importancia de cada uno de los elementos. Entonces, Exacto. no hay como una circulación de la información ni de las cosas, porque todo está disgregado. Claro, y aquí me está hablando usted un poco de lo que yo puedo entender es de una cultura de mejora continua, reconociendo que la cadena de suministros solo puede ser tan fuerte y resiliente como las personas y los sistemas que lo sostienen. Ahora, eh, no quiero que vean esto como un tablero de control, sino como bien lo decía Vania, un sistema que vincula los resultados financieros con los comportamientos, capacidades y aprendizajes. En otras palabras, esto es una mirada integral. Y en un entorno cada vez más incierto, las cadenas deben adaptarse a la disrupción tecnológica. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ok, muy bien. A ver, en el contexto de la gestión de la cadena de suministros, las medidas de la actividad logística son uno de los pilares más importantes. ¿Para qué? Para buscar la eficacia operativa, eficacia y eficiencia, orientando la toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces, si hablamos de las medidas de transporte, son todos los factores que influyen en el desplazamiento de los bienes a lo largo de la cadena. La mano de obra, el costo operativo, los equipos utilizados, el consumo energético, los tiempos de tránsito. Evaluarlos permite determinar la eficiencia del flujo de materiales y detectar oportunidades para reducir tiempos o costos. Ahora, en un entorno globalizado, donde la logística es un factor estratégico de competitividad, medir el desempeño del transporte implica analizar no solo rapidez, oígame bien, sino también confiabilidad y la sostenibilidad del proceso. Ahora, por su parte, las medidas de almacenamiento ayudan a identificar las mejores configuraciones de diseño y operación en los centros de distribución. Aquí estamos hablando se analizan aspectos de espacio, productividad de la mano de obra, el costo de mantener el inventario, los tiempos de preparación de pedidos y básicamente la meta es alcanzar un equilibrio entre velocidad, eficiencia y costo. Eso es. Medidas de almacenamiento, la meta es buscar un equilibrio entre velocidad, eficiencia y costo. En otras palabras, ¿cómo lo traducimos? A ver, un almacenamiento bien medido y optimizado permite reducir tiempos de entrega, minimiza errores y sostiene un flujo continuo dentro de la cadena de suministro. Pero finalmente están las medidas de inventario, directamente asociadas con los niveles de servicio. ¿Estos qué involucran? Hay algunos indicadores que se me vienen a la mente ahorita, como el nivel de existencias, por ejemplo, la rotación, inventarios, tiempos de reposición, tasa de ruptura del stock y la cobertura en días. Y estas métricas que buscan anticipar la demanda en aras de mantener la disponibilidad de los productos. Entonces, estas tres dimensiones buscan conformar un sistema integral de evaluación, monitoreo, control y mejora del desempeño logístico. Entonces voy a volver a asociarlo. Las medidas de transporte, almacenamiento e inventario son un sistema integral de evaluación. Busca monitorear, controlar y mejorar el desempeño logístico. Aquí no estoy hablando, y no quiero que se lleven en la retina, el registro de los datos.
sino cómo transformar ese dato en información y luego en conocimiento para la toma de decisiones estratégicas. ¿Ok? Creo que se integró otra persona más, me parece que está Brenda. Aquí en este espacio, cualquiera que quiera abrir la cámara, más que bienvenido o bienvenida, ¿verdad? Para no sentir que estamos hablándole al universo. Bien, eh, este tema, todos son interesantísimos, pero viene uno que quizás hay que prestarle un poquito de atención. En el diseño y la implementación de medidas siempre constituye un paso decisivo para garantizar que cualquier organización, como lo decía anteriormente, pueda monitorear, evaluar y mejorar el desempeño de una operación. Entonces, en primer lugar, hay que determinar qué medir. Y cuando hablamos que medir, hay que adaptarlo a la realidad de cada organización. No es tomar lo que dice una empresa, un artículo, no sé, una revista científica, decir eso mismo lo voy a hacer. No, porque no hay un conjunto universal de indicadores. Pues cada empresa opera bajo condiciones distintas, con estructuras logísticas, recursos y metas particulares. Entonces, por eso es importante identificar cuáles son esas métricas que son realmente útiles para la toma de decisiones. Cuando determino esas métricas, viene la recopilación y el análisis de los datos. Cualquier decisión, y en logística no es la excepción, las medidas logísticas se sustentan en información confiable y actualizada. Una medición sin datos precisos puede conducir ¿a qué? A conclusiones erróneas y muchas decisiones ineficientes. Por ello, la gestión de datos, la calidad, la frecuencia, la trazabilidad es hoy quizás más que nunca una competencia clave dentro de las organizaciones. Y el tercer elemento son los aspectos contractuales. Cuando hablamos de aspectos contractuales, es la relación que usted tenga con un proveedor, con un transportista, con un cliente, con un aliado estratégico. Y estas tienen que incluir cláusulas que establezcan indicadores de desempeño o mecanismos de control. Eh, la métrica y el indicador no es un asunto técnico, sino es la forma que le va a permitir acercarse al otro desde un aspecto relacional. Y seguidamente viene la comunicación frecuente y la actualización constante de las medidas. Son condiciones necesarias para mantener la relevancia del sistema en control. Las cadenas de suministro son entornos dinámicos donde los indicadores deben revisarse periódicamente. ¿Para qué? Porque hay que adaptarlos a los desafíos y las condiciones del mercado. Entonces, en síntesis, implementar medidas logísticas no se trata únicamente de medir por medir, sino definir un lenguaje común para la mejora continua. Cada indicador tiene que contar una historia sobre el estado y la evolución de la cadena de suministros. Si bien nos interesa el pasado, pero no nos tenemos que quedar ahí. Hay que mirar hacia el futuro para que se convierta en una verdadera herramienta de gestión estratégica. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Eh, Eliana, Rosy y Brenda.
Sí, todo bien. Todo bien, perfecto. Gracias. Brenda dice el me gusta, como en Facebook, like. Muy bien. Vamos a hablar sobre las consideraciones del diseño del almacenamiento. Hay que comprender, primero, cuál es la naturaleza de los bienes que se van a manejar y las condiciones específicas que la instalación va a desempeñar en el tema logístico. ¿Por qué? Porque el diseño del almacén no puede abordarse como un ejercicio meramente arquitectónico o constructivo, sino como una decisión estratégica que va a afectar tanto la eficiencia, los costos y la calidad del servicio logístico. Entonces, en ese sentido, las condiciones de diseño deben equilibrar espacio, mano de obra, mecanización, accesibilidad y flujo operativo. Y el primer paso son las compensaciones. Diseñar un almacén implica el equilibrio entre el espacio disponible, la cantidad de personal, el grado, por ejemplo, de automatización y los costos asociados. Amplitud no siempre se traduce en eficiencia. Cuidado. Si bien puede facilitar la circulación, también incrementa las distancias del recorrido, mayor posibilidad de riesgos. Entonces el diseño debe orientarse a lograr un uso óptimo del espacio. Otro elemento clave que es importante mencionar es la ubicación en el estante fijo. ¿Y eso qué consiste? Es asignar a una unidad de inventario un espacio permanente dentro del almacén. Y este tipo de organización favorece la estabilidad y la previsibilidad, ya que las personas saben exactamente dónde está el producto. Y eso agiliza la preparación de los pedidos. Pero frente a ello, la ubicación en el estante debe ser variable. ¿Por qué? Porque ofrece alternativas más dinámicas. Los productos se colocan básicamente en estantes disponibles según la llegada y la disponibilidad del espacio. Entonces, esto permite aprovechar mejor la capacidad del almacén y se adapta a una variabilidad de la demanda. Pero requiere algo muy importante, una gestión eficiente. Y aquí es importante, valga la redundancia, que esté lo más digitalizado posible para garantizar un mejor control. Y después hay un debate importante entre si construyo horizontalmente o verticalmente. Ampliar el espacio intuitivamente uno podría pensar que en una superficie es más sencillo, pero en la práctica es más costoso. Las edificaciones verticales, al aprovechar la altura, reducen la huella del terreno y minimizan los costos asociados al uso del suelo, la climatización y la iluminación. Entonces, dentro de muchas ventajas, lo que quiero que se lleven es que no se trata solo de almacenar por almacenar, sino la forma en cómo se van a diseñar flujos inteligentes de movimiento, acceso y control, siendo estos alineados con una estrategia de servicio y los objetivos de eficiencia. Siguiendo en esta línea, eh, necesitamos entender que una decisión estratégica también debe asociarse con la funcionalidad, la eficiencia y la seguridad operativa
dentro del flujo de la cadena de suministros. Y entonces esto implica desde la distribución de los pasillos hasta el grado de automatización. Y esto va a tener implicaciones directas siempre: costo, tiempos de respuesta y la productividad en general. Y un primer aspecto son las funciones de recolección, ¿sí? Eh, y también la de reposición de existencias. Las empresas muchas veces pareciera algo intuitivo si inicio con recoger o reponer, eh, lo hacen uno u otro, pero lo normal es que ocurran de forma simultánea. Pero cuando ocurren de forma simultánea, hay un riesgo de congestión, el cual afecta la fluidez de los sistemas. Entonces, como que si usted tuviera el plano de su casa, así funciona el almacén, es importante definir por dónde o quiénes van a reponer inventario y quiénes van a preparar el producto. ¿Esto por qué? Porque así el flujo va a ser ininterrumpido. Pero en las empresas y entre las organizaciones, esto no es común. Entonces, esta separación de funciones, con solo esta pequeña decisión, no solo va a mejorar la eficiencia, sino que también va a reducir los errores y también la duplicidad en las actividades operativas. Ahora, la disposición de las plataformas de carga y descarga, eh, en algunos almacenes el contar con una plataforma, si bien puede reducir espacio y costos de infraestructura, pero también exige que dentro del almacén se tenga una adecuada planificación. Ahora, dos plataformas, una para la entrada y otra para la salida, ¿qué creen que va a pasar? Incrementa la capacidad operativa y va a haber más agilidad de tránsito de mercancías. Y con ello, la disminución de los tiempos de espera. Recuerden que en la cadena de suministros, una de las principales variables que le tenemos que poner atención es el tiempo, ¿verdad? Otro de los aspectos es la configuración del pasillo. Esto desempeña un papel muy importante. Un pasillo convencional facilita la maniobrabilidad, pero reduce el espacio útil en el almacenamiento. Los pasillos estrechos, muy estrechos, también minimizan la capacidad del almacén. Requieren maquinaria muy especializada. Por lo general hay carretillas que son elevadoras, que se desplazan en dirección vertical y horizontal de forma simultánea. No es el montacargas tradicional que uno ve, donde ahí está el producto y está la paleta encima y está embalado con plástico y demás. Pero uno podría tener la infraestructura y la maquinaria, pero todo va a depender, recuerden, de la densidad que tenga el flujo de los productos. A mayor flujo, más inversión, más maquinaria. Ahora, en la era de la inteligencia artificial, va a ser muy común encontrarse el grado de automatización. Y esto marca una gran diferencia en lo que es una operación tradicional a una moderna. La automatización implica el uso de dispositivos mecánicos. Y aquí estamos hablando de robótica, de robots, que ya se encargan de acomodar, de preparar, de tomar pedidos también por parte de una computadora, que les llega a un robot y esta hace todo lo que un ser humano hace. Ahora, cualquier camino siempre va a ser viable, pero ese camino debe ser una decisión integral. Déjame ver lo que le voy a decir. El camino debe ser una decisión integral que defina la competitividad logística.
Un diseño bien acertado va a armonizar el flujo de entrada, almacenamiento y salida de los productos. Optimiza el uso también, pero sobre todo garantiza una sincronía entre la tecnología, los procesos y las personas. Entonces, con esta justificación que les acabo de dar, algo que quiero que se lleven es que diseñar un almacén eficiente es diseñar una ventaja sostenible dentro de la cadena de suministros. Lo voy a volver a repetir. Un almacén eficiente es igual a haber diseñado una ventaja competitiva dentro de una cadena de suministros. Bien, siguiendo con las consideraciones, uno de los errores más comunes es suponer que la totalidad del espacio disponible se va a utilizar en guardar productos. Ahora, a ver, y esto en realidad esa es una estimación práctica. Perdón, muchos datos, al menos el que más me ha gustado, es que el 10% de la capacidad cúbica de un almacén, por lo general, se encuentra efectivamente ocupado por mercancía, mientras que el resto se destina a actividades complementarias indispensables para el buen desempeño logístico. Entonces, ¿esto qué nos implica? Que el diseño del almacén debe concebirse igual como lo he venido explicando, como un sistema integral que articule distintas zonas funcionales, eh, espacios administrativos, manejo de mercancía dañada, reprocesamiento, reempaque, reetiquetado, mantenimiento preventivo, correctivo, movimiento, interacción y servicio. Entonces, el verdadero reto de un diseño de un almacén no está en maximizar el espacio físico, no, sino cómo usted optimiza la funcionalidad del conjunto. Cada zona, sea por almacenamiento, soporte o gestión administrativa, siempre va a contribuir a una eficiencia operativa y va a tener seguridad, ergonomía y, ¿por qué no?, una calidad del servicio logístico. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Okay? ¿Alguna duda? Bueno, No. ok. A ver, las operaciones de almacenamiento es como el corazón. ¿Por qué? Porque estas son las que garantizan el flujo ordenado, seguro y eficiente de los materiales dentro de una cadena de suministros. Ya hemos hablado que no es el objetivo, no es aprovechar el espacio físico, sino cómo usted maximiza productividad, logre asegurar la integridad de los productos, pero también proteja a las personas y todo ese activo que está involucrado. Entonces, el análisis de la productividad en el almacenamiento hay que evaluar para saber cómo está el desempeño operativo. Y entre el número o las medidas más representativas, eh, podemos hablar de cajas, líneas de productos o paletas enviadas por persona, capacidad promedio de almacenamiento, porcentaje de utilización. Eh, ¿Qué buscan este tipo de indicadores que usted los puede leer ahí? Identificar cuellos de botella, la correcta planificación de los recursos y la optimización de la relación entre el esfuerzo físico, la tecnología y el rendimiento, porque las personas también llegan a cansarse entre los almacenes. Medir la productividad, oiga esto, y grábeselo.
no solo sirve para reducir costos, sino para mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda. Eso aplica en todo lo que es operaciones y tecnología. Medir la productividad no solo sirve para reducir costos, sino para mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda. Esa máxima le sirve para todo lo que ustedes vean en esta carrera. Y otro aspecto esencial son las condiciones de seguridad. Estas las vamos a dividir en tres categorías: personas, propiedad y vehículos. En el caso de los empleados o los colaboradores, personas, esto básicamente es capacitar al personal en el uso adecuado de equipos, el manejo de las cargas, las rutas de circulación, que va muy de la mano con el diseño del almacén, garantizar las condiciones ergonómicas. Si vemos al tema de la propiedad, es establecer los protocolos de protección contra incendios, los controles de acceso, los sistemas de vigilancia, procedimientos de emergencia. Pero después están los vehículos de motor. Hablemos montacargas, por ejemplo, camiones internos. Estos requieren mantenimiento, inspecciones periódicas, mantenimiento no solo correctivo, sino preventivo. Pero también hay que delimitar las zonas donde esto se va a llevar a cabo dentro de la propiedad. Ahora, el manejo de los materiales peligrosos es un adicional, pero de mucha prioridad. Entiéndase, material peligroso como agente, elemento bioquímico, químico o físico, con ese potencial de causar daños a las personas. Eh, Esto hay normativa hasta tirar para el techo. Si analizamos todo lo que acabamos de comentar y lo que les traigo para compartirles, un almacén moderno hoy en día no debe resguardarse únicamente los productos. Es un nodo estratégico donde converge el flujo de materiales, la gestión del conocimiento y la responsabilidad social. Voy a volver a repetirlo. Me parece que esto es importante. La idea es más o menos así. Se comenta mucho qué es un almacén moderno. Yo lo que quiero es que usted no se lleve que es simplemente resguardar un producto. Es un nodo, algo donde conglomera, donde se encuentran los materiales, el conocimiento y la responsabilidad social. ¿De acuerdo? Bien. La seguridad en los almacenamientos, pilar fundamental en la gestión moderna de la logística, que no es solo proteger a lo que se almacena, sino la persona, la instalación y la reputación de la empresa. Hay un principio básico, anótelo. Una carga en reposo representa una carga en riesgo. Una carga en reposo representa una carga en riesgo, mientras que un producto permanece inmóvil. ¿Qué pasa? Hay una exposición a amenazas, robo, hurto, incendio, vandalismo, humedad, calor excesivo, plagas, etcétera. Entonces ya ven por qué una carga en reposo representa una carga en riesgo. Hace sentido, ¿no? Entonces, para mitigar estos riesgos, la seguridad hay que abordarla desde un enfoque integral. Hay que combinar infraestructura, tecnología y gestión humana, es decir, las tres tutorías que hemos hablado, junto con esta, ¿no? Que esta sería la tercera.
uno de los procesos más relevantes es la contratación de las personas. La seguridad inicia a quién usted está contratando para la empresa y si tiene las competencias adecuadas, la ética y sobre todo las responsabilidades necesarias. También dentro de las organizaciones, el flujo de materiales, que lo hemos hablado y lo he repetido a más no poder en estos casi 40 minutos de conversación, eh, entre menos manipulado esté un producto, ¿qué pasa? Hay menor pérdida o menor probabilidad de pérdida o daño. Pero si más veces se manipula, hay mayor probabilidad de pérdida. Entonces, cada movimiento innecesario incrementa el riesgo de impacto, caída o de error humano. Entonces, la seguridad debe contemplarse desde una perspectiva preventiva. Inspecciones regulares de instalaciones, control de condiciones ambientales, mantenimiento de planes de contingencia. Pero para eso hay que mejor crear una cultura de seguridad. ¿Y con qué inicia? Capacitando a las personas, fomentando también la comunicación de incidentes y promover la responsabilidad compartida sobre los activos y los entornos del trabajo. Si hablamos de empacado y manejo de materiales, igual procesos esenciales dentro de una gestión de la cadena de suministros, no solo determinan la protección y la preservación del producto, sino también la eficiencia en el transporte, almacenamiento y distribución. Un buen diseño del empaque es aquel que equilibra la funcionalidad, la seguridad y el costo. Lo que se quiere es que el producto llegue en óptimas condiciones al destino final. Entonces, las características del producto son el principal punto de partida. ¿Por qué? Porque nos van a decir cómo hay que empacarlo. Cada tipo de material, sólido, líquido o gaseoso, va a exigir requisitos específicos en cuanto a resistencia, sellado, temperatura o manipulación. Entonces la etiqueta cumple un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hay que incluir toda la información que sea necesario para que oriente, para que facilite el manejo de quienes lo van a manipular en el tiempo. Eh, las compensaciones funcionales responden a tres propósitos esenciales: proteger, identificar y promover. Es lo que acabo de explicar. El empaque bien definido, bien específico, evita daño. ¿Ok? Luego, la identificación, la trazabilidad del control. Y esto lo vemos mediante códigos, etiquetas, por ejemplo, que es muy importante. Hoy en día está muy de moda el incluir QRs o sistemas de lectura digital. Y la promoción vincula el empaque con la estrategia comercial. Y esto es cómo percibe el cliente en lo que refiere a la presentación del producto. Cuando hablamos de la supervisión y el empaque, la supervisión del paquete, eh, hablamos de tres variables: severidad del entorno, de distribución, esto es si va a haber humedad, si no requiere que tenga vibración, qué pasa si se golpea, por eso algunas cajas vienen con frágil. Eh, si hablamos de también de las características del desempeño del material de empaque, la vida útil, 24 horas, 8 horas, 10 horas y bajo qué condiciones puede estar disponible. Y esto nos va a decir si el empaque es adecuado
para garantizar la integridad de lo que tenga el mismo. Esto no es una actividad operativa y estamos muy acostumbrados a verlo como una actividad operativa porque cuando regalamos un regalo, lo empacamos, lo envolvemos. Muchas veces se envuelve con lo que se tiene a mano y no le prestamos atención a lo que verdaderamente es el producto. Simple y sencillamente lo hacemos para salir del paso. Las empresas han tenido que ir aprendiendo que esto no es factible, porque imagínense si utilizaran esa misma práctica que cada ser humano utiliza para dar un regalo personal, estarían en quiebra. Entonces, cada decisión, desde el tipo de caja, el material del sello, la etiqueta, va a influir directamente en el costo, pero también en la imagen de la empresa y lo que realmente importa, que es la satisfacción del cliente. El manejo de los materiales. A ver, estas que son orientadas al movimiento, almacenamiento, protección y control de los materiales a lo largo de todo el flujo productivo. Los principios del manejo de materiales, por lo general, sirven de una guía para diseñar sistemas más eficientes, seguros y sostenibles. Iniciemos con la planificación. ¿Cuáles son esos procedimientos, procesos que se asocian al objetivo logístico y productivo? El manejo de material no puede ser improvisado. Siguiendo con el ejemplo que les decía anteriormente, usted envuelve el regalo, usted no lo va a tirar en su coche, si es de vidrio, no lo va a llegar a tirar. Lo tiene que buscar una forma, una posición, el espacio, y eso aplica igual. Hay que entender cómo se va a mover el producto, el espacio, la capacidad de carga que tiene. Ahora, una planificación adecuada nos permite reducir desplazamientos innecesarios, pero también optimiza el recurso, sea humano o tecnológico. El segundo proceso, eh, o el segundo paso, la estandarización. ¿Cuáles son esos equipos, esos procedimientos y métodos de trabajo que deben ser uniformes? Y aquí la estandarización no es entrenamiento. No, el entrenamiento es importante, pero también cómo voy yo a interoperar con otra área. Si Ivania es un área o un proceso, Eliana es otro, Rosy es otro y Brenda y Jack es otro, necesitamos entender cómo vamos a operar entre uno y otro. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, los costos se disparan, probablemente cada uno de nosotros en algún momento va a hacer la misma actividad o la misma tarea o el mismo proceso sin darnos cuenta. Entonces, en un entorno logístico moderno, la estandarización refiere a mapear el flujo entre cada una de las áreas. Pero aquí también incluimos la digitalización de los datos, codificaciones, y nos lleva al trabajo como tercer elemento, pero no solo trabajo por trabajo, sino hacerlo de una forma inteligente. Operaciones que privilegien la eficiencia sobre la fuerza física. Yo quiero que usted copie esto. El tercer principio se centra en el trabajo inteligente, operaciones que privilegien la eficiencia sobre la fuerza física. Y esto significa utilizar la tecnología, la mecánica y la organización para reducir esfuerzos humanos. Eso es, que esos esfuerzos humanos llevan a lesiones o desgastes. Trabajar de manera inteligente es trabajar con método. El cuarto principio del que quiero hablarles es el ergonómico. Y es cómo se crean las condiciones laborales seguras y saludables. Un sistema ergonómico
adapta tareas, herramientas y estaciones de trabajo dependiendo de las capacidades que tengan las personas. Pero lo que usted quiere evitar a toda costa es lesiones musculoesqueléticas y fatiga. La ergonomía no solo protege al trabajador, sino que también mejora la productividad y la satisfacción laboral. Y luego está la carga unitaria. ¿Qué es esto de la carga unitaria? Es cómo se consolidan unidades pequeñas en otras de mayor tamaño. Es decir, tengo una caja y una caja acomodo varias cajitas, por así decirlo, ¿verdad? Eh, Esto facilita el trabajo, el transporte, la manipulación, el almacenamiento. Entonces, estos principios, a este tenor de la conversación, igualmente traen una visión integral del material. Planificar con inteligencia, estandarizar para la eficiencia, cuidar a las personas y optimizar el flujo de la carga. Aquí el implementarlas no solo es elevar el rendimiento operativo, sino que también transforma el almacén en espacios más seguros, productivos, pero ahí también alineados con la estrategia de la organización. ¿Hace sentido esto? Sí. Ok. Gracias, Vania. Eliana, Rosy y Brenda. ¿Les hace sentido? Más o menos. Bueno, cualquier duda a la orden. Continuando con los principios, está la utilización del espacio. Yo creo que ese está más que agotado, que lo he explicado, importantísimo. Recuerden, un espacio bien organizado, solo voy a decir esta idea, reduce tiempos de desplazamiento. Un espacio bien organizado reduce los tiempos de desplazamiento, la rotación de los inventarios, pero también facilita la localización de los materiales. Y esto nos lleva al sistema. ¿Cuál es ese enfoque en la gestión del manejo de materiales? ¿Cómo se van a coordinar las personas, los equipos, los procesos y la tecnología en un modelo que trabaja bajo un mismo propósito? La satisfacción del cliente. Y lo que usted busca es sincronía entre el material, cómo se va a mover el material y la demanda. Eso es. Pero viene la automatización, que busca aprovechar cómo los sistemas automatizados, que hacen transportadores, robots, sensores, software o sistemas de gestión de almacenes, minimizan el error. ¿Por qué el error es importante minimizarlo? Porque es equivalente a altos costos y altos tiempos de operación. Si usted tiene bajos niveles de error y bajos tiempos de operación, tiene trazabilidad, seguridad y control de lo que está pasando. Pero este control hay que estarlo evaluando constantemente. Y aquí viene un tema que me voy a detener un poco a explicarlo, porque el noveno principio es de carácter ambiental. El manejo de los materiales hay que asociarlos con los principios de sostenibilidad. ¿Esto qué es? Procesos, procedimientos y, por ejemplo, minimicen el consumo de energía, la generación de residuos o todo aquel impacto negativo en el entorno, en un mundo donde los recursos cada vez más se están agotando. Y aquí podemos hablar desde la optimización de rutas logísticas también, desde emisiones en el flujo de materiales. Y otro de los principios está el costo de vida el costo del ciclo de vida. Este principio
propone, a ver, considerar no solo el precio de adquisición de los equipos y sistemas, sino también los costos de operación, mantenimiento, energía, capacitación, repuestos y disposición final. Evaluar el costo total de propiedad permite tomar decisiones inteligentes, evitando que aquellas inversiones que aparentan ser económicas al inicio, a los 5, 6 o 7 meses, el costo se incrementa más allá del techo que usted había previsto. Entonces, el manejo de los materiales no es mover de un punto a otro punto un objeto, sino cómo crea usted valor a través de la eficiencia, la sostenibilidad y la inteligencia operativa. Cada metro cúbico, equipo y decisión dentro del sistema deben responder a un propósito: hacer que la organización funcione de forma más ágil, rentable, pero también amigable con el ambiente. Y viene el transporte, entendido como el movimiento físico de bienes y personas en dos puntos. Es ese vínculo que conecta la producción con el consumo, el proveedor con el cliente y el origen con el destino. El transporte se ve influido por actividades logísticas interrelacionadas. Costos dependen directamente de la ubicación geográfica, de los puntos de origen y destino, así como también de la infraestructura, que ya es un tema que hemos agotado al inicio de esta tutoría. Luego, elegir una localización estratégica, sea para un centro de distribución, planta productiva, le va a reducir drásticamente los gastos en combustible, mantenimiento y tiempos de entrega. Pero después viene cuáles son esos requerimientos del inventario. Y eso va a variar según el modo de transporte utilizado. Transporte marítimo, más económico para grandes volúmenes, pero implica tránsitos más largos. Transporte aéreo, en cambio, más rápido, muy costoso, pero reduce los niveles de inventario. ¿Por qué? Porque hay un inventario de alta rotación que siempre está rotando, siempre está saliendo. Entonces, el modo de transporte va a condicionar la forma de embalar y las reglas de clasificación, sea terrestre, marítimo, aéreo o ferroviario. Va a imponer exigencias muy particulares en cuanto a qué: resistencia, etiquetado y normativas de seguridad. Ahora, el tipo de vehículo determina el equipo que va a ser requerido para el manejo de los materiales, tanto en el punto de carga como en el de descarga. Eh, Desde una perspectiva estratégica, las filosofías que promueven la consolidación máxima de envíos van a permitir aprovechar mejor la capacidad de carga, reducir los costos por unidad de transporte y minimizar el impacto ambiental. Los modos de transporte, eh, como ya lo decía anteriormente, poseen ventajas y limitaciones que deben evaluarse en función de qué: de las características del producto. Recuerde, el destino, el tiempo y también el presupuesto disponible. El atractivo de un modo de transporte va a depender de varios factores: costo, precio que cobra un transportista por trasladar un envío. Un factor que suele ser muy decisivo, sí, pero no hay que analizarlo de forma aislada.
Un transporte a veces más barato podría implicar mayor tiempo de tránsito o menor seguridad. El segundo factor es la rapidez, entendida como el tiempo de recolección entendida como el tiempo que transcurre, perdón, es que iba a dar un estornudo, entre la recolección y la entrega del producto. En un mercado donde la inmediatez, anote esto, por favor, en un mercado donde la inmediatez es un valor competitivo, como el comercio electrónico o la distribución de productos perecederos, la velocidad es un criterio determinante. Después viene la confiabilidad, la capacidad del transporte para cumplir consistentemente con los tiempos y condiciones prometidas. Pero acá está también la disponibilidad. Está entendida como la variedad de productos que pueden ser transportados y también ser transportados, pero al acceso de esas rutas y los medios que se tengan. Eh, la capacidad, quinto aspecto clave, volumen que puede movilizarse por envío. Y aquí estamos hablando de economías de escala. A mayor capacidad, menos costo unitario. Pero para ello se tiene que tener una buena planificación para evitar espacios vacíos, cargas parciales o al final que no tenga espacio. Es una posibilidad. Y está la flexibilidad, la aptitud del modo de transporte para adaptarse a las necesidades del cliente. Un sistema flexible permite realizar entregas en distintos horarios, condiciones específicas. Lo que usted tiene es una respuesta a cambios en la demanda o contingencias operativas. Entre los principales tipos de transporte muy conocidos, aéreo, terrestre, marítimo, ferroviario, por tuberías, intermodal. A ver, el modo de transporte, ¿qué es esta idea también? Debe basarse entre un equilibrio costo, tiempo, confiabilidad y sostenibilidad. Así de sencillo. Transporte no solo mueve productos, sino que también crea valor logístico, ya que conecta el mercado, acorta distancias y fortalece la competitividad de la organización al final del día. La clasificación del transportista. Eh, transportista por contrato. Ofrece un servicio especializado a clientes bajo una base contractual. Hay un acuerdo, hay un compromiso formal a trasladar una mercancía con particularidades, condiciones, ruta, tiempo, tarifa y nivel de servicio. Por lo general, este tipo de transportista ofrece una solución personalizada, adaptada a lo que usted necesita. Es un traje a la medida. Pero tenemos también el transportista exento, ese que opera libre de una regulación económica, ya que hay algunas disposiciones legales en ciertos países que permiten esta posibilidad. Y esto significa que no está sujeta a ningún control tarifario. Esto es bueno, sí, porque le permite negociar. ¿Es malo? Sí, tiene mucho riesgo. Claro que tiene mucho riesgo, pero dependerá del seguro, del equipo, del material. En cambio, con un contrato usted puede establecer acuerdos de niveles de servicio. Sabe que también si hay alguna queja formal contra el transportista, esta puede verse manchada su reputación y por ende puesta al margen del servicio en el mediano y largo plazo. El exento no. Pero también está el transportista privado. Son aquellos que su actividad principal no es el transporte, pero realiza el traslado de sus propios bienes.
mediante vehículos y personal. En otras palabras, es aquel que tiene el transporte dentro de su cadena de abastecimiento, dentro de su cadena de gestión de suministros. Entonces, es bueno, sí, hay que ser muy eficientes, claro, porque si no sos eficiente, tu estado de resultados y balance general en la parte de los costos se va a ver infladísimo. Y por ende, muchas empresas lo que hacen es que terciarizan este servicio. Eh, pero bueno, hay otras que se dedican también, como por ejemplo las distribuidoras, que distribuyen varios productos, pero su fin o su giro de negocio no es el transporte, sino es la comercialización de varios productos, de varias marcas. ¿Verdad? Un ejemplo de ello en nuestro país puede ser Maika, por ejemplo. Eh, bien, la gestión del transporte. Ya hemos hablado de qué es el transporte, hemos hablado de los tipos. Ahora vamos a hablar de una de las herramientas más utilizadas para regular la responsabilidad del costo, y es el FOB, que por sus siglas en inglés es Free on Board, traducido como libre a bordo. Este término establece con precisión quién asume los costos de envío, quién es el responsable de los bienes y en qué punto se transfiere la propiedad y el riesgo entre el vendedor y el comprador. FOB de origen implica que la propiedad del bien se transfiere al comprador en el momento en el que el producto sale de las instalaciones del vendedor. Pero existen dos variantes. Una, FOB de origen con recolección de carga. El comprador paga los gastos de transporte y asume la propiedad del bien desde el momento en que éste se embarca. En la segunda está el FOB de origen con prepago de carga. El vendedor cubre los costos de transporte, pero la propiedad de los bienes pertenece al comprador tan pronto como se inicia el envío. Tan pronto como se inicia el envío, con prepago de carga. Este arreglo suele usarse cuando el vendedor busca ofrecer un servicio más integral, aunque el que sigue asumiendo el riesgo es el comprador una vez que está en tránsito. Ahora, puede ser que el vendedor asuma el riesgo mientras que el bien está en tránsito. También es posible. Vamos a hablar sobre el FOB de destino. Es el que traslada el punto de transferencia de la propiedad al lugar de llegada. ¿Qué significa esto? Hay FOB de destino con recolección de carga. El comprador paga los costos de transporte, pero la propiedad se transfiere una vez que llegan al destino acordado. ¿Ok? Esta es la que más gusta porque la propiedad es mía, del bien, cuando llega a donde yo le dije que llegara, es decir, a la puerta de mi casa. Pero también está el FOB de destino con prepago y reembolso. El vendedor paga los gastos de transporte por adelantado, aunque luego factura al comprador dichos costos. Entonces, ahí hay una simplificación de la operación logística. El FOB, bajo cualquier modalidad o bajo cualquier tipo, busca definir quién paga el transporte, pero también quién asume el riesgo en cada etapa del proceso. Y eso es muy interesante de saberlo, porque al saberlo, usted puede negociar y sentarse a decir, no, yo quiero asumir el riesgo cuando el material esté en mi puerta, en mi destino, que yo le digo a usted que me lo envíe. Entonces el vendedor tiene que hacerse responsable de cómo lo va a empacar, de cómo lo va a manejar, de cómo lo va a transportar de un punto a otro, etcétera. Todo lo que vimos anteriormente se resume en esto. Ahora,
El comprender y gestionar adecuadamente estos términos va a agilizar la eficiencia en el transporte, el manejo en el material, el reducir las pérdidas, por así decirlo. Siempre hay un grado, un riesgo de una probabilidad de pérdida o de daño. Eso es algo inherente. Pero sobre todo el cómo favorecer una relación comercial transparente y sostenible en el tiempo. Esta es una guía de carga, conocido como el Bill of Landing. Viene el nombre del transportista, a dónde está consignado, lo que lleva la carga, el precio, y es un contrato vinculante. Este, el Bill of Landing, es uno de los tantos documentos que se tienen que presentar en la aduana para poder hacer el trámite y el pago de impuestos asociados. Entonces, esto es importante que lo conozcan. Bien. Ahora, cuando hablamos de las influencias macroambientales sobre la logística internacional, es todo aquello que pasa y que están fuera del control directo de la empresa, pero inciden de manera determinante. El clima, por ejemplo, tormentas, paros, sindicatos, gestiones geopolíticas, etcétera. Entonces, están los factores políticos, aranceles, impuestos, barreras arancelarias, no arancelarias, decisiones de un país, de qué exportar, los impuestos, cuánto va a dejar de percibir un impuesto, a quién va a asumir el otro. Eh, un claro ejemplo de esto es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Y están también los factores económicos y culturales. Desde una perspectiva económica, las tasas de cambio, por ejemplo, los niveles de inflación, los costos del combustible, también el acceso al crédito, la infraestructura disponible, determinan la eficiencia del movimiento de la mercancía. En contextos de crisis económica o cuando hay una volatilidad cambiaria, la empresa siempre va a enfrentar mayor riesgo y la va a obligar a optimizar el inventario, negociar el contrato. Y entre los factores culturales, aquí estamos hablando de los valores, de los principios, las creencias que son predominantes en esos países. La cultura, uno de los factores tan necesarios de comprender al momento de negociar. No es lo mismo negociar con un centroamericano que con una persona de Oriente, por ejemplo. Cada una tiene sus propias particularidades. Entonces, la clave para una logística internacional es entender cómo influye la política, el factor económico y cultural. Y eso de la mano de una estructura organizacional que sea capaz de adaptarse rápidamente a la eficiencia, a la competitividad, pero sobre todo también a la sostenibilidad del flujo global de las mercancías entre cada una de las naciones. Bien, hasta acá hemos terminado todo lo que refiere a los temas de esta tutoría. Y hay una complementaria, un material complementario, la función de compras. Eh, igual, es un no integrador. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre los demás departamentos no es lineal ni tampoco subordinada, sino es interdependiente y también dinámica. Desde una perspectiva, hablemoslo de un sistema, un modelo, una forma de trabajo. La compra es el corazón de la gestión de la gestión empresarial. Conecta el proveedor, hay que saber cómo están las finanzas, entonces la parte financiera define el presupuesto disponible, establece el flujo de caja para la cuenta por pagar. Eh, Está también la planificación y el control de los inventarios, lo que se tiene disponible en el almacén,
en el transporte, cómo se va a manipular, cómo se va a empacar, cómo se va a entregar, cómo se va a recibir. Bien, pero sobre todo está la parte de mercadeo de investigación y desarrollo. Mercadeo siendo ese área que tiene el contacto con las personas, con lo que el cliente realmente necesita. Entonces, hay un error muy particular, que se compran materiales eh, o insumos para desarrollar productos que al final el cliente no lo necesita. Y esto es de sumo cuidado. ¿Por qué? Porque llega la parte de producción y operaciones que incide directamente en el suministro, pero tiene que tener una parte productiva realista, y el almacén, ese que se materializa al final con la recepción del material. Por eso está en la aplicación de las políticas de inventario, por ejemplo, eh, el registro de órdenes de compra, la rotación de los materiales. Entonces, la función de las compras no se limita simplemente a la adquisición de un insumo, es también una actividad estratégica donde articula gestión financiera, la planificación operativa, la logística, la innovación, y su eficacia, ¿sabe qué depende? De la comunicación fluida entre cada una de las áreas, de la capacidad que se tenga para negociar con el proveedor. Y esto es lo que va a contribuir directamente en la competitividad y sostenibilidad económica de la misma organización. Y con esto, como decía Gustavo Cerati, gracias totales. Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario, cuestión, ¿cómo estamos? ¿Están por ahí? Agradezco mucho a Vania, que en estas tutorías ha estado presente. Eliana, Rosy y Brenda, no sé si tienen alguna duda. Brenda, ok. No sé si me escucho. Ahora sí. Profe, es que yo no sé, digamos, si solo a mí me pasa, pero yo estoy preocupada con las notas de la materia porque no sé cómo voy, sinceramente. Ok, de ese tema, si quieres, hablemos de la tutoría. ¿Tienes alguna duda de la tutoría? No, todo claro, gracias. Todo claro. Ok. Vania, ¿tiene alguna duda de la tutoría? No, de la ¿No? tutoría, todo bien. Profe, nada más, bueno, adelantándome un poquito, esto tiene que ver con lo del proyecto A, porque digamos, ya lo estuve hojeando más o menos. Todo. Entonces, sí, ¿verdad? Como que tiene todo como varias partes. Es que, abusándome, es que estaba leyendo cómo lo dividió en diferentes partes. Hay varias como que se interrelacionan. Sí, Y de hecho que sí. entonces, ajá, entonces uno se pone a pensar de que si yo escribo algo aquí, si estaré repitiendo aquí o cosas así, o porque, digamos, yo estaba leyendo lo de la parte de la organización, que viene basado en el capítulo 4 que viene sobre lo que son sistemas de organización como RPGs y todas esas cosas, pero ¿Quieres? también hablar de otros Lo, temas. podemos, Ajá. lo podemos comentar cuando finalice la tutoría un momentito, para finalizar la grabación. Lo que necesito saber es dudas con respecto a la tutoría. No, ¿Tienen o no todo en tienen? orden, todo eso Todo genial. quedó claro. Ok, Sí. bueno, entonces voy a finalizar la grabación agradeciéndole la participación, y ahorita nos quedamos un ratito viendo estos temas. ¿De acuerdo? Ujú. Dame un segundo nada más.